Muy buenas amigos de YouTube, les habla Argenis Bouzas. Hoy vamos a hacer el resumen y análisis del libro de Sergio Gómez, El Canario Polaco. Recuerden que si quieren que yo lea algún libro o los resuma para ustedes, déjenlo en los comentarios y yo con gusto lo leeré para ustedes. Así que vamos a empezar. Capítulo 1. ¿Quién narra la historia? Un ratón anciano. ¿Dónde vive? En la casa de Bridge y Peter Muller, en el campo, frente al lago La Kiwe. A veces puede ver Puerto Octay y Frutillar. ¿Desde cuándo vive ahí? Hace 2 décadas, o sea, hace 20 años. ¿Quiénes habitan esas propiedades? Son habitadas por antiguos inmigrantes alemanes o suizos que llegaron a Chile hace más de un siglo, hace más de 100 años. ¿En qué trabajan los Müller? Preparan cuchenes de arándanos y murtillas para vender o reciben el pago de un arriendo de una propiedad ubicada en Puerto Clocker. ¿Dónde se reúnen para que el anciano ratón cuente su historia? Se reúnen en el granero, casi siempre en las noches más frías de invierno. ¿Qué hay en el granero? Hay una camioneta GMC abandonada de Peter Muller, la que no conduce porque está enfermo de la vista y le da temor manejar. ¿Cuántas parceladas han habitado durante los últimos 30 años? 5 parcelas que rodean el lago. ¿De qué animales huyen los ratones? De los gatos hambrientos, peucos, aguiluchos, zorros, cernícalos, perros o los mismos dueños de la casa. ¿A qué ciudades se van los ratones cuando forman su propia colonia? Generalmente a Puerto Montt, Puerto Varas o campos interiores. ¿Dónde se ponía el viejo ratón a contar las historias? Sobre el capot de la vieja camioneta de Peter. ¿La historia que cuenta el viejo ratón es real? No lo sabe. La ha contado tantas veces que duda si es real o ficticia. El Canario Polaco. Resumen y análisis del capítulo número 2. ¿Dónde conoció al Canario Polaco? Lo conoció en París, Francia, en primavera de 1942. ¿Dónde nació el ratón anciano? Nació en Roué, de Avenir, en una gran casa de 5 pisos. ¿Quién vivía en el 5.º piso? El escritor Joseph Suram, quien escribía libros infantiles. Su mujer Marie, quien ilustraba los libros de Joseph, y su hija Anne. ¿Cuántos libros había escrito Suram? Solo uno, hacía 5 años atrás. ¿Dónde buscó trabajo Suram? En la imprenta del señor Dumay, que imprimía revistas de moda, calendarios y postales de París. ¿Le gustaba a Joseph Suram trabajar en la imprenta? No, lo hacía por necesidad, ya que era pobre y necesitaba mantener a su familia. ¿Cuál era el sueño de Joseph Suram? Deseaba ser considerado un gran escritor o al menos obtener dinero con sus libros y con ellos pagar sus gastos y mantener a su familia. ¿Qué edad tenía su pequeña hija? Anne tenía 11 años. ¿Cuál es la regla de oro de los ratones? No relacionarse con seres humanos, apartarse lo más que se pueda de ellos. ¿Hasta qué hora trabajaba Joseph en la imprenta? Hasta las 3 de la tarde. ¿Qué hacía la señora Marie? Cuidaba de la pequeña Anne y cocinaba para un viejo que vivía en el 2.º piso del edificio, Monsieur Goliath. ¿Quién era Monsieur Goliath? Era un general retirado del ejército que había participado en la Primera Guerra Mundial hacía más de 20 años. ¿Qué problemas físicos tenía Monsieur Goliath? Un obús lo había dejado con una pierna menos. Oía muy mal de un oído y un ojo siempre le lagrimeaba. Parecía que lloraba siempre, pero era muy optimista y feliz. ¿De qué vivía Monseñor Goliath? Se mantenía con un pequeño sueldo que le pagaba el Estado por sus servicios en la guerra. ¿Dónde vivía la colonia de ratones? Vivían en el entretecho del viejo edificio de arriendos. Podían salir por los tejados de ladrillos y contemplar la ciudad del río Sena, las grandes plazas, la lejana Torre Eiffel y algún arco de piedra en medio de las avenidas. ¿Qué pasaba con los nacimientos de ratones en esa época? Los nacimientos eran controlados, por lo que no se reproducían en exceso para no provocar hambre y para no enojar a los humanos. ¿Cuánto tomaban los líderes la decisión de separar la colonia? En casos extremos, cuando habían fumigaciones, debían emigrar en la noche a otros edificios. ¿Cuál era la función del ratón que en esos años era joven? Observar sin involucrarse. Por eso pasaba gran parte de la noche mirando a la luna y soñando e imaginando paisajes. ¿Cuál es la otra regla de los ratones? Los ratones duermen durante todo el día.
¿El viejo ratón cumplía la regla? No, porque no hacía nada, se aburría, permanecía despierto todo el día en la buhardilla solo por curiosidad. ¿Dónde conoció a Anne? La conoció en la buhardilla. ¿Qué hacía Anne en la buhardilla? Mientras mamá atendía al viejo general del segundo piso, entonces Anne subía y jugaba con las muñecas e inventaba historias y amigos imaginarios. También en ese lugar comenzó a inventar y a escribir historias y acompañarlas de dibujos como lo hacían sus padres. ¿Cómo descubrió Anne al ratón? Se quedó dormido en el círculo de una de las ventanas. Cuando despertó, Anne le pidió que no se mueva porque lo estaba dibujando. Haría una historia en la que él sería el protagonista. Sobre el pobre ratón, por miedo, no se movió. ¿Cómo se llamaba el cuento que Anne escribió para el ratón? Se llamaba Miau, un ratón que quería ser gato. ¿Qué hizo el ratón al escuchar este título? Lanzó una risa para que Anne era un chillido desagradable. Le dio risa porque los ratones no odian a los gatos, solo los evitan, igual que a los humanos. ¿De qué se trataba la historia del ratón Miau? Era la historia de un ratón que quería vivir entre los gatos, pretendía realizar un pacto para no seguir enemistados y ayudarse mutuamente, lo que en realidad es imposible. ¿Dónde guardó el cuento Anne cuando lo terminó de leer? Lo guardó en el baúl de broches metálicos, donde escondía sus secretos. Resumen del capítulo 3 de El Canario Polaco. ¿Cómo llegó el canario polaco a la casa de Anne? Un día, cuando el señor Joseph Suran, papá de Anne, salió del trabajo, fue a comprar frutas al mercado y encontró a un hombre que fumaba pipa y vendía canarios. El canario era polaco. Según el hombre de la pipa, los canarios venían de Polonia. ¿Cuál era la característica física del canario polaco? Tenía una pequeña mancha roja en la cabeza como si hubiese caído una gota de tinta y era de color amarillo. ¿Se alegró la señora Marie al ver al canario polaco? No, porque el dinero escaseaba, ya que pensaba que Anne crecía muy rápido y no tenían dinero para pagar su educación. ¿Qué característica sociológica tenía la señorita Marie? Era comprensiva y pacífica. Debido a estos sentimientos aceptó rápidamente al canario polaco. ¿Dónde pusieron al canario polaco una vez que llegó a la casa de Anne? En una jaula circular. Estaba muy asustado y Anne rápidamente se maravilló con él y le puso el canario polaco. ¿Tenía el padre de Anne dinero para comprar el periódico? No, por ese motivo iba a leerlo al departamento del general Goliat. ¿Qué era lo único que tenía para cocinar la señorita Marie el día que llegó el canario polaco a la casa? Solo tenía fideos con menta y queso. ¿Cómo se dieron cuenta que el canario no cantaba? Porque el día que llegó estuvieron toda la tarde dibujándolo y él no abrió el pico, parecía asustado y enfermo. ¿Qué comida daban al penico al canario? Pan remojado en aceite y agua fresca. ¿Qué comentó el general al padre de Anne el mismo día que llegó el canario a casa? Como Francia había sido invadida hacía 2 años por los alemanes, no era un lugar seguro para permanecer en el país. ¿Quién envió la carta al general Goliat? La envió el inquilino del primer piso, el señor Rauseo, que trabajaba en la alcaldía. ¿Por qué envió la carta? Porque estaba preocupado por Suran, la familia de Anne, y por él mismo, Rauseo, ya que una semana atrás había encontrado unos papeles en la vereda de la entrada del edificio. ¿Qué decían los papeles encontrados en la vereda? Amenazaban anónimamente a los Suran, les pedía que se fueran de la ciudad. ¿Qué decía la carta que envió Rauseo al general Goliat? Pedía a todos los inquilinos del edificio que firmen una petición para que los Suran abandonen el lugar, pues constituían un peligro si las amenazas continuaban. ¿El general Goliat firmó la carta? Se negó rotundamente, porque apreciaba mucho a los Suran. ¿Por qué amenazaban a los Suran? Lo amenazaban por su origen judío. Además, el general pensaba que era envidia. ¿Cómo se llama el libro que escribieron los Suran 5 años atrás? Se llamaba El pequeño estudiante Simón. ¿Tuvo éxito el libro? Mucho éxito. Se vendió en todas las librerías de París y en algunas ciudades de Francia. ¿Por qué la fama de Joseph duró tan poco? Porque muchos pensaron que el libro era una mala influencia para los niños, lo cual era difícil de probar. Por ese motivo se ganó muchos enemigos, lo que conspiraban a espaldas de él, por ejemplo el señor Joseph. ¿Qué aconsejó el señor Goliat a Joseph? Por las amenazas y la carta que llegó a los inquilinos. Le aconsejó que marchase, tal vez que se fuera a Estados Unidos, donde llegaban los inmigrantes.
¿Qué decisión tomó Joseph? Decidió no irse, ya que encontraba injustas las amenazas. Además, estaba preparando la segunda parte del libro, que se llamaría Las nuevas increíbles aventuras del estudiante Simón. ¿Qué expectativas tenía Joseph de su nuevo libro? Aliviar su problema económico y postular un trabajo mejor pagado, pero no tenía dinero ni siquiera para publicarlo. Resumen del capítulo 4. ¿Qué promesa hizo Ann al canario polaco? Le prometió que le enseñaría a cantar. ¿Qué hizo el ratón cuando vio por primera vez al canario polaco? Solo se miraron, ya que los ratones jamás han cruzado palabras con los canarios. ¿Qué hacían en las buhardillas los tres, Ann, el canario y el ratón? Ann se cansó de enseñarle a cantar y se puso a dibujar. El canario permaneció inmóvil en su jaula y el ratón se quedó en una vieja mecedora. A veces se ponía bajo una lámpara de Vitraux que le gustaba porque producía rayos de colores cuando la luz cruzaba por delante del sol. ¿Cómo se llamaba el cuento que leyó Ann a sus amigos en la buhardilla? Se llamaba El ratón Miau y el canario polaco viajan a América. ¿De qué se trataba la historia? De un canario enfermo que no podía cantar y de su amigo el ratón Miau, que juntos viajan a América. Llegan a Buenos Aires y son llevados donde un ratón sabio que intenta curar al canario que no podía cantar. El ratón sabio dictamina que el problema es la jaula, ya que el canario pertenece a una especie que vive en cautiverio. Buscan a un cerrajero y lo liberan, y el canario se va a vivir a una isla habitada por canarios polacos. ¿Qué reacción tuvo el canario polaco al oír el cuento? Como Ann la llamaron a almorzar, no lo vio, pero el canario aleteó levemente. Cayó de espaldas y se puso a llorar, sin sonido, solo respirando agitado. ¿Qué entendió el ratón con esta actitud del canario? Que Ann había descubierto sin saber por qué el canario no cantaba. No le gustaba vivir en cautiverio. Resumen del capítulo 5. ¿Cómo la convivencia de los ratones? Son felices de vivir con otros ratones y pocas veces tienen problemas de convivencia. En invierno viven uno al lado del otro para tener más calor. ¿Cuál es la regla principal de los ratones? Ayudarse mutuamente, nunca pensar en aniquilarse u odiarse, solo porque son diferentes o lucen distintos al resto. ¿Dónde vivieron los ratones antes de llegar a la casa de los Müller? Vivían en la casa de Margaret Holker. ¿Cómo era Margaret Holker? Una buena mujer, casada con un vividor, su marido, llamado Oscar. ¿Qué le pasó con su marido? Él salió a Puerto Octay a comprar harina para hacer pan y nunca más regresó. 4 años después recibió una postal de la isla de Pascua con una nota. ¿Qué decía la nota de Oscar que envió a Margaret? Querida Margaret, me cansé de vivir contigo. Eres una gran mujer y yo el peor de los hombres, por eso me marché. ¡Ay, Dios mío! Parece cuento, pero ay, Dios mío. Disculpen. ¿Qué hizo Margaret con las pertenencias de Oscar? Como alemana fuerte y decidida, quitó todas las fotos de su marido y de la casa, reunió su ropa y todas sus pertenencias y las regaló en Puerto Montt. ¿Cómo empezó a trabajar Margaret? Cultivó la tierra, sembró frutillas y preparaba mermeladas con un secreto heredado de su abuela alemana. Cuando envasó varias, se fue a Santiago a venderlas. Estuvo un mes afuera y vendió todo. Buscó un socio en Santiago. ¿Permitía Margaret que los ratones entraran a la fábrica? No lo permitía por higiene. Si los dejaba estar en la casa y era para evitarlo, mandó a traer desde Puerto Clocker 2 enormes gatos. ¿Cómo eran los gatos? Uno era blanco y el otro era negro. El gato blanco era viejo y pasaba todo el día echado y los ratones no le temían. El negro era un peligro constante todo el día, vigilaba la cabaña día y noche. ¿Qué pasó con el negocio de mermeladas de Margaret? El negocio de la mermelada de frutilla prosperó y Margaret y sus mermeladas se hicieron muy conocidos, hasta le entrevistaron en una revista. ¿Cómo se llamaban las mermeladas? Mermelada Tante Margaret. ¿Supo algo su marido Oscar? Un día fue a su casa, ella lo recibió por curiosidad y él le contó sus aventuras para la Amazonía y la selva peruana. Le contó que había trabajado en un transatlántico por las Bahamas en el Caribe. Le pidió perdón y quería volver a la casa. Ella le pidió porque no tenía un negocio que atender y no esperaba a nadie más en casa. ¿Qué pasó con el gato blanco? Murió de viejo, ciego y apenas se movía. Lo enterraron en el jardín. ¿Qué pasó con el gato negro? Abandonó su trabajo de custodio de la fábrica y se dedicaba a cazar pajaritos en el campo y no volvió más. ¿Qué sucedió cuando Margaret cerró su fábrica de mermeladas?
Ella fue a pasear por el mundo y los ratones crecieron en número. Aumentó demasiado la colonia. ¿Qué efecto produjo el aumento de la colonia? Como eran muchos y era difícil alimentarse, decidieron dividir la colonia en 3 grupos. ¿Cuál era la función del ratón más experimentado? Realizar un largo viaje hasta la casa más cercana que estaba a 1 kilómetro de allí. La casa era de Bridger y Peter Müller, la casa donde vive actualmente. Viajaron cordialmente evitando aves de rapiña y gatos y no tuvieron pérdida alguna. ¿Dónde se fue el tercer grupo? Se estableció en la cabaña que era la fábrica de mermeladas. Y el segundo grupo se quedaron en la casa de Margaret. Cada mes iba un ratón explorador para ver que todos estén bien. ¿Volvió Margaret a su casa? No. Llegaron nuevos dueños. Margaret murió en Egipto de un ataque al corazón. ¿A quién le heredó la casa? A su marido Oscar, quien la vendió a una constructora para hacer un centro de vacaciones. Él perdió todo el dinero en apuestas. Y de paso le queda la casa, la reconstruye y pierde el dinero en apuestas. Por Dios, no. Disculpen. Resumen del capítulo 6. ¿Quién era Gaspard? Era un ratón que conocía todas las alcantarillas de Francia y les contó que había rumores que el ejército alemán planeaba algo. No se podía salir por las noches. ¿Qué conversación escuchó el ratón? Escuchó que la familia Suran se iría del lugar, que el libro estaba listo y que lo llevarían a la imprenta. ¿Qué negociación hizo Joseph con el dueño de la imprenta? Que publicaría el libro pero a cambio se quedaría con la mayor parte de los derechos del relato y las ilustraciones. ¿Por qué los Suran aceptaron la propuesta del dueño de la imprenta? Porque no tenían dinero. Sintieron que era una estafa, pero con el dinero de Dumay les daría, ellos huirían a Suiza, donde la guerra no había llegado. ¿Qué le dio Mary a su pequeña hija cuando preparaban el viaje a Suiza? Un abrigo nuevo que ella había confeccionado. En sus paños tenía oculta algunas joyas y la dirección de su mejor amiga del colegio que ahora vivía en Buenos Aires. ¿Qué le permitió llevar su madre de la guardilla? Solo una muñeca, pero ella prefirió el canario. ¿Qué le gustaba beber al señor Rousseau? Coñac francés para dormir, y esa noche el ratón y su amigo Gaspard estaban en su alacena alimentándose. ¿Cómo intentó liberar el ratón al canario polaco? Todos los ratones empezaron a morder la rejilla lateral por donde se le daban agua y comida. ¿Qué hizo el canario polaco cuando vio que podía salir? Empezó a volar feliz por toda la guardilla hasta que se posó en la ventana. Quedó inmóvil un momento y después salió como flecha hacia la escalera donde estaban los Suran. ¿Por qué el canario salió tan rápido? Porque vio a los alemanes y se les fue a alertar. Entró a la habitación de Anne y comenzó a cantar. Despertaron todos y se dieron cuenta del peligro que corrían. ¿Qué hicieron Anne y sus padres? Su madre le pidió que se vista, se ponga el abrigo, tome a su muñeca y la maleta. ¿Se despidió Anne del ratón? Sí, y le dijo que no llevaría las muñecas porque no podía elegir solo a una. Tomó al canario y el ratón saltó a sus brazos y puso a cada uno en su bolsillo de su abrigo. ¿Quiénes habían golpeado la puerta de los Suran? Policías franceses quienes llegaban papeles que ordenaban llevar a toda la familia a un lugar de reacomodo. Revisaron la casa y arrojaron objetos al suelo. ¿Qué hizo Goliat al ver que llevaban detenidos a sus amigos? Les dijo que era una vergüenza que los franceses detuvieran a sus compatriotas. ¿Qué hizo la policía al escuchar a Goliat? Lo insultó y lo empujó hacia su departamento. Goliat cayó de espaldas y siguió gritando. ¿Cuál fue la actitud de Rousseau al ver que se llevaban detenidos a los Suran? Sonrió con gusto y satisfacción. ¿Cómo los trasladaban? ¿Iban solos? Los trasladaban en un camión. Iban varias familias. Uy, señores, miren, aquí voy a hacer una pausa pequeña y voy a comentar algo. No sé si a ustedes les gustan las películas estas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de eso de los nazis quemando judíos y cosas, pero es horrible y me hace recordar un poquito a la historia del niño del pijama con rayas. Así que, bueno, ahí lo dejo. Resumen del capítulo 7. ¿Qué pensaban los detenidos de la situación que estaban viviendo? Pensaban que todo sería transitorio, que los dejarían en la frontera. Muchos de los prisioneros eran amigos de los Suran, por lo que se sentían más acompañados. ¿Dónde se detuvo el camión? En el distrito 15. El lugar de Joseph conocía el velódromo de Given. ¿Cómo era el lugar? Era un velódromo grande. Estaba lleno de gente, durmiendo en el suelo. Los Hernández les pasaban frazadas, ya que en la entrada les habían quitado sus maletas. ¿Qué clase de familias estaban recluidas?
La mayoría eran judías. Es por eso que Anne encontró unos amigos y eso la mantuvo ocupada jugando. ¿Quién era Guillard? El gordo Guillard tenía un almacén y era quien alimentaba a la policía y a los germandes que vigilaban el velódromo. ¿Quiénes decidirían el destino de los detenidos judíos? Los alemanes. ¿Por qué a los niños les empezó a doler el estómago? Porque no se habían alimentado en todo el día. Los germandes les prometieron beber agua, pero las cañerías se rompieron y no salió más. ¿Qué le dio la señora Surán a su hija? Le dio pasas y pan. Era lo único que llevaba en el bolsillo. ¿Qué hizo el canario polaco? Que llamó la atención de todos los detenidos. Cantó dulcemente y fue aplaudido por todos. Les cantaba a todas las mañanas. ¿Cómo alimentaban a los detenidos? Les daban comida solo una vez al día. No se podían lavar y pronto todos los niños se llenaron de piojos y los raparon. Uy, señores. Esto se está poniendo cada vez más creepy en el sentido del niño de pijama de rayas y no sé, pero siento que los van a terminar quemando vivos a todos. Ay no, horrible. Resumen del capítulo 8. ¿A quién encontró el ratón cuando fue a comer al almacén de Guillard? El ratón estrelló una botella de aceite de arenque y cuando estaba comiendo llegó su amigo Gaspard. ¿Qué noticias le llevó Gaspard? Le dijo que los trasladarían a los prisioneros, que estaban firmadas las órdenes para trasladar a las familias hasta las afueras de París y de ahí a otros destinos más lejanos. La realidad es que no le quiso decir que todos serían asesinados. Como les dije. ¿Qué pensó el ratón de todo lo que le informó Gaspard? Que como ratones nunca harían algo así, eliminarse entre ellos. Además, al llegar donde Anne se dio cuenta de que el canario sabía todo, por eso se había quedado con ellos. Señores, cada vez se va poniendo más creepy con eso de que lo van a hacer todos asesinados. Lastimosamente, así era la guerra en 1940 por allá, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, señores, seguimos con el resumen del capítulo 9. ¿Qué le dio un germande a Joseph Surán? Le dio una bolsa de género para forrar la paja para Anne, pero que él tenía una hija viviendo en Rouen. ¿Qué le hizo gendarme cuando se dio cuenta de que Joseph era el escritor de El pequeño estudiante Simón? Que era un admirador, que había leído el libro con su hija mayor y que lamentaba encontrarlo en esa situación, pero que no podía hacer nada para ayudarlos. ¿Cómo se llamaba el gendarme? Se llamaba Emile, que pensaba dejar ese ingrato trabajo y volvería a sus clases a París donde su familia. ¿Qué hizo con el libro de Joseph que tenía el germán de Emile? Lo llevó al velódromo y le pidió que se lo firmara. ¿Qué noticias le llevaba el germán de Emily? Que al día siguiente se llevarían a un grupo en el que estaban los Surán hasta Drancy, en el noroeste de París. Era una cárcel para judíos, gitanos y opositores. ¿Cuántos días estuvieron en el velódromo? Estuvieron 10 días. ¿Por qué el ratón no se quiso ir con Gaspard? Porque había madurado y su nuevo espíritu le obligaba a seguir adelante. Además, por lealtad no podía dejar a Anne. ¿Qué encontraron en la guardilla falsa del almacén del gordo Guillard? Encontraron a 3 mujeres, 2 jóvenes y una vieja, que el gordo estaba ocultando de la policía, porque eran sus vecinas. Por las noches les llevaba alimento. ¿Qué contestó Anne cuando los germandes preguntaron de quién era el canario? Les dijo que era el canario polaco, el único canario que cantaba cuando no está preso en una jaula. Los germandes riendo y no siguieron preguntando. ¿Qué misión llevaban los germandes? Leer una lista con los prisioneros que serían trasladados. Leyeron a las 12 del día. ¿Quiénes iban en el camión? Refugiados judíos, húngaros y polacos. ¿Qué preguntó Anne al profesor polaco que iba con ellos? Le preguntó si en su país existía el canario polaco. Ella contestó que no conocía esa especie, lo que sí le dijo que estos venían de las Islas Canarias y las islas como Madeira y Azores. Desde esos lugares los habían llevado a Europa y al resto del mundo. Además, le contó que todos los canarios cantaban y quienes lo hacían eran siempre machos. ¿Cómo se llamaba el canario que tuvo el profesor? Se llamaba Harz y era alemán. Lo tenía en Varsovia, donde hacía clases antes de la guerra. Resumen del capítulo 10. ¿Qué hicieron los Surán cuando llegaron a Drancy? Se ducharon, se alimentaron con sopa de sémola y los alojaron en la sala de recepción. ¿De qué enfermó la señora Maria? De disentería. ¿Qué dijo Emily a Joseph Surán?
Lo llamó a un lado y le dijo que los planes habían cambiado, que reubicarían a los prisioneros lejos de Francia en cárceles de Polonia de las que contaban horrores. ¿Qué ofreció Joseph Surán al Germán de Emile? Le dijo que le daría dinero si evitaba que Anne viajara con ellos en el traslado. ¿Cuál era el plan para salvar a Anne? Uno de los camiones sería conducido por Emile. Él iría con un amigo a su pueblo en quien confiaba. ¿Se despidió Anne de sus padres? Sí. Su madre le habló al oído. Se abrazaron y lloraron. Le dijeron te amo, cuídate hija. No recordaba todo porque fue muy rápido. ¿Cómo ayudaron a Anne? La pasaron por la ventanilla que unía la carrocería con la cabina y por allí pasó la niña. Emile la acomodó en el piso y le pidió que no hablara y que no emitiera ruido alguno. ¿Dónde se detuvo el camión? En la estación de trenes. El lugar estaba rodeado de guardias y soldados alemanes vestidos de negros. ¿Qué día era? Fue el último día que el ratón vio a los padres de Anne. Era el 22 de agosto de 1942. Fue el último día que vio a Joseph y a Marie Surán. Uy, señores, miren. De verdad que es súper triste. Yo pensé que este libro iba a ser más como una aventura de ratones y cosas por el estilo, pero no, es bastante triste. Es sobre la guerra mundial y eso de cómo quemaban a los judíos y cosas por el estilo es demasiado triste, de verdad. Y me imagino que si fuera una historia real, es posible que fuese una historia real. Capítulo 11, ¿no? Pero antes quiero comentar algo sobre el capítulo 10, que decía que se había enfermado la mamá de disentería. Me preguntaron qué era eso y bueno, solo para dejarles claro, es como diarrea con sangre, inflamación del colon y diarrea con sangre. Bueno, capítulo 11. ¿Quién era Talaván? Era un peuco que con los padres ratones asustaban a sus crías. Además tenía su nido en unos espinos cerca de la casa de Margaret. ¿Por qué le tenían miedo? Porque cazaba de día pollos y ratones y de repente empezó a cazar de noche y de día solo ratones. ¿Por qué los sobrinos de Margaret empezaron a perseguir al Talaván? Porque querían criar gallinas y el Talaván se comía a los polluelos. Lo emboscaron con una honda y una piedra y lo aturdieron de un golpe en la cabeza. ¿Murió de un piedrazo el Talaván? No, solo se aturdió. Cuando se recuperó voló a un bosque de pinos donde permaneció una temporada. ¿Cómo volvió el Talaván a la casa de Margaret? Volvió muy cambiado. Ahora no cazaba para alimentarse, sino también para matar. Como Margaret ya no tenía polluelos, el Talaván empezó a atacar a los más débiles de los ratones. ¿Qué plan tenían los ratones para destruir al Talaván? Esperar a que cuando el peuco no esté en su nido, envenenar su comida que estaba en el nido. ¿Quién ejecutaría la misión? El osornino, un ratón oriundo de Osorno, quien ingirió veneno, quedó inconsciente y llegó en el cajón de sandías y melones de Puerto Octay. Margaret compró ese cajón para atender a sus sobrinos y así llegó el osornio a la colonia. ¿Por qué llamaban al ratón el loco al osornio? El ratón loco al osornio, porque siempre decía que había estado muerto y le gustaba asumir riesgos en la colonia. Y bueno, señores, eso es todo. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos. Espero que salgan bien en sus evaluaciones o en sus exámenes sobre el libro. Y además de eso, si quieren que lea algún libro o alguna otra actividad, con gusto déjenlo en los comentarios y yo lo realizaré para ustedes. Así que estamos hablando. Hasta luego. Bye bye. Muy buenas, gente. Seguimos ahora con el capítulo 12. Pensé que era hasta el capítulo 11, pero no. Pensábamos que sí, pero no. Así que seguimos con los siguientes capítulos, que son hasta el capítulo 16. Así que vamos. Capítulo 12. Resumen. Trasladaron a Anne al ratón y al canario con ella y le dieron pan y agua. Más tarde se separaron a comer los vigilantes. El ratón se bajó y siguió a Emile. Y encontró a dos ratones flacos que se quejaban de un gato. El ratón fue a la cocina y tenía razón. El gato no lo dejaba hacer nada. Fue al camión y al basurero, pero no había nada que comer. Escuchó el nombre de Anne y se acercó a escuchar. Era Emile hablando con otro guardia, y le comentó toda la situación de por qué admiraba al papá de Anne y que era difícil alimentarla una vez que llegara a Rouen, y su superior le dijo que la entregara a los alemanes. El ratón estaba nervioso, tenía que avisarle a Anne, pero no hablaban el mismo idioma, así que empezó a roer la lona del camión y el canario y Anne se dieron cuenta y siguieron durmiendo. Emile alquiló una habitación en el hostal y al amanecer el ratón ya había roído la lona como para que pasara Anne. Al avanzar el auto, Anne se despertó y vio que había hecho el ratón. El canario aprovechó al escapar. Cuando vio que el camión bajó la velocidad, Anne se asomó y vio que se acercaban a un campo alemán. Sin dudarlo, saltó fuera del camión. Anne comenzó a caminar en sentido contrario a un grupo de prisioneros.
siguiendo al canario que volaba en una sola dirección. Cuando ya eran libres, vieron una casa de piedra. Anne decidió no ir porque podían denunciarla, y el canario empezó a cantar fuerte, y una señora, la señora Martínez, la descubrió y le preguntó de dónde venía y dónde estaban sus padres, y que estaba muy sola desde que se habían llevado a su hijo y a su nieto. La casa de la señora Martínez estaba detrás de la casa de piedra, y era de madera. La señora Martínez le dijo que se quedara con ella y le dio comida. Anne le dio queso derretido al ratón y por primera vez en semanas pudo dormir en una cama. Cuando se calmó, empezó a llorar todo lo que no había llorado antes. Resumen del capítulo número 13. Al día siguiente le dieron ropa limpia a Anne. El ratón fue a investigar a los alrededores y fue a la casa de piedra. Encontró una gran despensa de comida y conoció a algunos ratones para hacer una futura colonia e hicieron su madriguera cerca de la comida sin molestar. La señora le preguntó a Anne si quería una jaula para el canario y ella le dijo que no porque solo cantaba cuando era libre. Anne por las noches lloraba recordando a sus padres y la señora Martínez la consolaba. Unas semanas después, la nueva vida de Anne fue puesta a prueba. Mientras limpiaba, llegó un oficial alemán y al bajar las escaleras se topó con él. Ella pensó que la señora Martínez la había traicionado, pero ella dijo que era su sobrina Isidora, que la visitaba desde París. Todas las semanas iba el mismo oficial a comprar comida de la señora Martínez, que era excelente cocinera. La señora Martínez le dio unos crayones y papel y Anne comenzó a escribir una historia triste de una niña triste en circunstancias tristes. Capítulo 14. Resumen. La casa de la señora Martínez fue su salvación estos años. La señora Martínez era una buena mujer y excelente cocinera, la mejor de la región, y periódicamente tenía que ir al médico por una enfermedad que la dejaba prostrada durante días en la cama. Luego de varios meses, Anne volvió a sonreír y a contar historias del ratón llamado Miau que quería ser gato, y el canario volaba y desaparecía durante semanas y luego volvía. Ella decía que se iba a consolar a alguien que lo necesitara. La señora Martínez le dijo que debía retomar sus estudios, pero que no podía ir al pueblo, así que la contrató una profesora privada. Anne no hablaba de sus padres, y la señora Martínez tampoco hablaba de su hijo y de su nieto. 2 años después seguían en la finca de la casa de piedra. Las noticias sobre la guerra eran terribles. Francia había sido liberada de la guerra y le preguntó a la señora Martínez si ahora sus padres volverían. Así que ella empezó a investigar y a hacer averiguaciones al respecto. Un día llegó la profesora de Anne a la casa con su novio y le dijo que la guerra había acabado. Por primera vez la señora Martínez llevó a Anne al pueblo. Al terminar la guerra, la enfermedad de la señora Martínez empeoró. La colonia de ratones había crecido y varios eran hijos del ratón. La señora Martínez le contó a Anne sobre recortes de periódico y noticias que indicaban que sus padres habían sido confinados en una cárcel en Polonia llamada Auschwitz y que probablemente habían muerto allí. Ella lo tomó con calma. Al día siguiente se sentó en una silla en el frente de la casa y llegó el canario polaco a cantarle para consolarla. Capítulo 15. Resumen. 3 meses después murió la señora Martínez. Le hicieron un gran funeral y hasta el alcalde habló. Al terminar, Anne durmió un día entero y llegó un abogado diciendo que los dueños de la casa de piedra volverían y que no sabían qué hacer con ella, y le dieron algo de dinero por cuidar a la señora Martínez. Ella comprendió que no sería igual. El ratón no quería irse, pero tenía la sensación de aventuras y no pensó que acabaría en el otro lado del mundo. Anne hizo la maleta y se puso el abrigo que le había hecho su madre, que ahora le quedaba pequeño. El ratón comenzó a roer el abrigo y Anne al principio se enojó, pero recordó que su madre le había dejado una nota en el abrigo, con la dirección de su mejor amiga en Buenos Aires. El ratón se despidió de su colonia. Anne se montó en el tren a París con el ratón en un bolsillo y el canario en el otro, como hacía desde hace 3 años. Fueron al edificio de 5 pisos, pero los dueños no eran los mismos, y el señor Rousseau y el general Goliat ya no estaban. El general Goliat había muerto porque se negó a comer luego de la partida de los Surán, que eran los padres de Anne. El ratón también quería ver a su colonia, pero se habían ido por un incendio y habían llegado ratones nuevos. Quería ver a Gaspard y contarle todo, por eso prometió contar sus historias a alguien alguna vez. Anne habló con los nuevos dueños, que eran españoles, y les contó su historia. Ella subió la buhardilla y buscó una caja secreta con sus historias y unas joyas que eran de su madre, y se fueron al puerto de Havre. Anne vendió las joyas y escribió un telegrama a la amiga de la señora María en Buenos Aires. Esperaron durante varias semanas. Compró una jaula para el canario y le dijo que la puerta estaba abierta, y se negó a cantar en señal de protesta, y el ratón trataba de sobrevivir al gato del hostal donde estaban hospedados.
Cuando llegó la hora de irse, en la aduana el canario observaba desde el tendido eléctrico, moviendo velozmente la cabeza, haciéndolos entender que esa era su despedida y que viajarían sin él. Anne decidió dejarlo, y que el canario probablemente volvería a Polonia, según el ratón, a consolar a sus padres. Anne nunca aceptó que no existían los canarios polacos, pero esa ave significó esperanza. Que el canario los abandonara significaba que iniciaban de nuevo. Cuando estaban en el barco se escucharon cantar por última vez al canario polaco. Capítulo 16. Y final. Arribamos a Buenos Aires después de varias semanas. Al llegar a la aduana apareció la amiga de María con su marido y sus hijos. La abrazaron y lloraron mientras el ratón se escondía en el bolsillo como era usual. Los siguientes años pasaron volando. La señora resultó ser bromista y buena persona. Anne terminó sus estudios y consiguió una habitación propia entre los hijos de la señora. 5 años después sucedió el último suceso que cambiaría su vida y la del ratón. Un día volvió a la casa y se encerró en su cuarto, se puso a llorar y sacó el libro Las nuevas e increíbles aventuras del estudiante Simón, el libro que había escrito su padre y dibujado su madre. Ella iba a ir a la universidad, pero encontrar el libro le hizo recordar que ella tenía una profesión, y sacó sus libros y empezó a dibujar y a escribir de nuevo. En las sesiones de lectura que hacían sobre el ratón llamado Miau y el canario polaco, conoció al primo Arturo de Chile y terminaron enamorándose. Él le propuso casarse y vivir al sur de su país, mientras él trabajaba en el campo en una lechería y fabricando miel. Se casaron en la casa de la amiga de Marie y fueron en un avión a Santiago, por supuesto con el ratón en el bolsillo. Cuando llegaron a Frutillar quedaron encantados con el paisaje. Un mes antes de publicar su primer libro, Las increíbles aventuras del ratón Miau y su amigo el canario polaco, quedó embarazada. Los años pasaron con rapidez. Encontró una nueva colonia el ratón, justo esta donde se encontraba ahora. Muchos años después murió el marido de Anne y una de sus hijas la llevó a vivir con ella en Santiago. El ratón había envejecido y ya no se movía como antes y decidió quedarse a vivir allí. Antes de irse mencionó al canario polaco y dijo que lo escuchaba en sus sueños siempre, y le transmitió a sus hijos que pasara lo que pasara siempre había una esperanza a la que aferrarse. Antes de irse miró al ratón y le dijo adiós al ratón Miau, y él no le respondió porque los ratones no hablan. Le hubiese dicho, si hubiese hablado, le hubiese aclarado que era imposible que un ratón aspirara a ser gato, que eso era para reírse una semana entera, y este es el fin. Así termina el libro. Espero que les haya servido, señores. Es un libro bastante triste en general, pero hay que aferrarse a la esperanza, como dice ahí. Aunque les comento algo ya personal, ya después de leer el libro, haciendo un análisis, esta historia es falsa. ¿Por qué? Porque estuve investigando en Google cuánto tiempo vivió un ratón. Y dice que el tiempo máximo que vive un ratón son aproximadamente 3 años, como máximo, exagerando, entre 18 a 24 meses, o sea, un promedio de 2 años de vida. O sea que ya han pasado 50 años y es muy improbable que esta historia obviamente sea contada. Por lo que se contradice todo lo que dice al principio, ya que obviamente la historia no es real. Pero aún así deja un muy bonito mensaje y espero que les haya gustado. Y recuerden que si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos. Y si necesitan que lea algún libro, dejen en los comentarios y con gusto lo resumiré y lo leeré para ustedes. Hasta luego, bye bye.